Hoy, ¿qué vamos a tener? Hoy vamos a hablar sobre el ciclo menstrual. Todas esas dudas que ustedes tienen sobre el ciclo menstrual, hoy es el gran día donde ustedes la van a tener todo eso clarito. Van a ver sobre las diferentes fases, van a ver sobre la ovulación, vamos a estar viendo sobre las hormonas, así que acompáñenme a entender bien esto de el ciclo menstrual. Cosas importantes. Promedio que tiene el ciclo menstrual es de una duración de 28 días, más o menos. El promedio. Tenemos estas etapas, fases en el ciclo menstrual. Fase folicular, ovulación, fase lútea, menstruación. Siempre ustedes tienen que pensar en cuál de estas es que se encuentra el ciclo, siempre. ¿Y qué es lo otro? Estos cambios. ¿Cuáles son los cambios hormonales? ¿Cuáles son los cambios endometriales? ¿Y cuáles son los cambios foliculares en cada una de estas? Entonces usted tiene que ser capaz de decir, en la fase folicular a nivel hormonal está ocurriendo esto y esto y esto. En la fase lútea a nivel del endometrio está ocurriendo esto y esto y esto. Tienen que tener eso pendiente. Entonces, ¿cuáles son las hormonas? FSH, LH, el estrógeno, progesterona y hormona liberadora de gonadotropina. Entonces, acá ustedes ven prácticamente un super resumen del ciclo menstrual, en el cual ustedes pueden observar acá la fase folicular, la fase lútea, acá ocurre la ovulación, acá ocurre la menstruación y tenemos acá los cambios del endometrio. Tenemos acá y acá los cambios hormonales y acá tenemos los cambios con relación a nivel folicular. Entonces, tenemos el hipotálamo. ¿Qué va a producir el hipotálamo? Hormona liberadora de gonadotropina. ¿Para dónde va esa hormona? Correcto. Si usted pensó en pituitaria anterior, excelente. O adenohipófisis. ¿Y qué es lo que va a hacer esa adenohipófisis cuando es estimulada por la hormona liberadora de gonadotropina? Producir FSH y LH. Recuérdense que los ovarios producen estrógeno y progesterona. Dato importante. Entonces, tenemos aquí dos fases. Fase folicular y fase lútea. Pero hay algo en el medio. ¿Qué puede ocurrir en el medio que la esté separando? La ovulación. Entonces la ovulación es lo que te va a dividir la fase folicular de la fase lútea. Otro dato importante es, fíjense, que esta fase lútea se ve como más cortica que esta fase folicular. ¿Por qué? Porque después que ocurre la ovulación de manera constante y fija, 14 días después ocurre la menstruación. Eso quiere decir que si ustedes tienen, para poner un número a lo loco, 50 días de un ciclo menstrual y la señora te dice, la paciente, ay mira, yo tengo un ciclo menstrual de 50 días. Bueno, esa fase lútea constante, lo que va a cambiar va a ser la fase folicular. Si viene y te dice, yo tengo un ciclo menstrual de 24 días. Bueno, 24 días. ¿Qué te quiere decir eso? Que esa fase lútea son 14 días. Porque aquí es que ocurre la menstruación. ¿La menstruación cuándo ocurre? ¿Qué dijimos? 14 días después de la ovulación. Eso quiere decir que en ese caso la fase folicular serían 10, si eran 24 días el ciclo. Más o menos así. Entonces, siempre recuérdense, fase lútea será constante. Siempre, siempre, siempre que no ocurra el embarazo, la fase lútea va a ser constante. ¿Qué es lo que va a cambiar en cuanto a días? La cantidad de días, fase folicular. Cosas que deben de saber. Diferente nombre. ¿Por qué? Porque en la universidad y a veces en el hospital, solamente por molestar, le meten otro nombre. No vamos a caer en esos ganchitos.
folicular, también conocida como proliferativa o preovulatoria. Vimos que tenía que ver antes de la ovulación. La otra fase, lútea, también conocida como fase secretora o posovulatoria, ocurre después de la ovulación. Entonces, fíjense aquí, el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropina, la produce y la libera, va a la pituitaria anterior y la pituitaria anterior va a producir y liberar FSH y LH. Y fíjense aquí en la fase folicular cómo los niveles de FSH, pongan atención, los niveles de FSH van a estar acá debido a la liberación de la pituitaria anterior, pero luego va a estar disminuyendo. Entonces esa disminución de los niveles de FSH vamos a ver por qué ocurre. Pero fíjense los niveles de LH. Los niveles de LH aumentan un poco, disminuyen algo, pero después viene un pico. Eso también lo vamos a ver. ¿Por qué está ocurriendo eso? Entonces, ¿qué es lo que hace la FSH? Ya el nombre lo dice, hormona. ¿Qué es lo que hace? Estimulante del folículo. FSH. La LH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular para la producción de estrógeno. Entonces, ese estrógeno al principio se va a estar produciendo gracias a esa querida LH. Y aquí nosotros vemos los cambios que ocurren a nivel del endometrio durante el ciclo menstrual. Eso lo vamos a ver mejor al final de esta presentación para que vean todo bien bonito de qué es lo que está ocurriendo durante la menstruación, en la fase proliferativa, fase secretora y en la ovulación. Entonces, los primeros 4 días es la menstruación y luego en sí sería la fase proliferativa. El ciclo empieza con la menstruación, recuérdense eso. Algunos libros le van a decir que el día 0, otro libro le van a decir que el día 1, pero el ciclo comienza con la menstruación, que más o menos le dura 4 días. ¿Qué sucede? Luego entonces tenemos en sí ya la fase proliferativa. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros vamos a estar viendo que las gonadotropinas van a estar estimulando la liberación de estradiol. Entonces, fase folicular. FSH es un poco más elevada que la LH. Se aumentan los niveles de estrógeno. ¿Por qué se aumentan los niveles de estrógeno? Principalmente va a ser la LH que va a mandar esa información para que se esté produciendo estrógeno. Y esos niveles de estrógeno van a aumentar y los niveles de FSH van a ir disminuyendo. Miren qué interesante. Mientras los niveles de estrógeno van a estar aumentando, los niveles de FSH van a estar disminuyendo. Entonces, fíjense aquí, esa es la razón por la cual la FSH va disminuyendo, pero los niveles de estrógeno van a ir aumentando. Entonces, miren cómo esos niveles de estrógeno van aumentando, aumentando, aumentando. Y esto acá es en la fase folicular. Ahora, en la fase folicular, la progesterona es bien bajita, bajita, bajita. Y cerca de la ovulación es que empieza a aumentar. Pero la progesterona, donde está elevada, recuérdense, principalmente es en la fase lútea. Es donde brilla. ¿Quién es que está brillando en esa fase lútea? Va a ser la progesterona. ¿Quién es que va a estar brillando en esa fase folicular? Va a ser el estrógeno. Ahora ustedes van a ver por qué es que está brillando ese estrógeno. Entonces, tenemos FSH para el ovario, estimula varios folículos en el ovario. El ovario forma estrógeno gracias a estimulación de la LH. Ese estrógeno hace que el endometrio vaya creciendo. Punto importante. Recuérdense que el endometrio se debe de ir preparando para cuando ocurra la ovulación
y también se debe estar preparando para el momento en que se ocurre una fecundación. Entonces, el estrógeno tiene dos características interesantes, que de la misma manera que te hace una función de retroalimentación negativa, te hace una función de retroalimentación positiva. Tú te quedas, ¿cómo va a ser? Así mismito. Entonces, tenemos que el estrógeno, los niveles normales, es inhibidor de FSH y LH. Entonces, ya ahí le están diciendo a ustedes por qué esa FSH empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque los niveles normales de estrógeno es inhibidor de la FSH y LH, hace una retroalimentación negativa. Pero los niveles altos, mírenlo ahí en amarillo, estimulan la liberación de FSH y LH. Y eso es una retroalimentación positiva. Entonces, niveles normales, inhibe. Niveles altos, retroalimentación positiva y libera FSH y LH. ¿Cuál es la importancia de esos niveles de estrógeno? Que recuérdense que el estrógeno, donde más brilla en la fase folicular, no que no tiene función en la fase lútea, secretora, pero donde más brilla en la folicular. ¿Qué es lo que tenemos? Que durante la ovulación se puede observar un pico de las dos hormonas FSH y LH. ¿Quién va a producir ese pico de FSH y LH? El estrógeno. El estrógeno por retroalimentación positiva. Entonces, vamos a hablar ahora de la LH en la fase folicular. Esa LH, ustedes vieron que aumenta, pero luego van a tener un pico. Y ese pico será lo que estimula la ovulación. Siempre recuérdense, ocurren varias cosas en el proceso de ovulación. Pero lo que los libros siempre le van a mencionar es que ese pico de los niveles de LH es lo que va a estimular el proceso de ovulación. Algunos libros le hablan de que ese pico ocurre más o menos de 10 a 12 horas después del pico de LH. Es que ustedes van a ver la ovulación. Entonces, esa LH va a aumentar. Va a llegar a su pico máximo 10 o 12 horas antes de la ovulación. Se mantiene alto. Ocurre la ovulación y después entonces cae. Entonces, tenemos nuestro querido cuerpo lúteo. Ustedes dirán, ajá, vamos ahora para la ovulación, cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo va a ser responsable de formar estrógeno y progesterona. Estrógeno y progesterona. ¿Qué otra cosa vamos a tener con nuestro querido cuerpo lúteo? Que se lo voy a repetir varias veces. El cuerpo lúteo tiene que quedar vivo para que se pueda mantener el embarazo. Si hay un embarazo, el cuerpo lúteo tiene que sobrevivir. Si el cuerpo lúteo no sobrevive, ¿qué vamos a tener? Menstruación. Cuerpo lúteo tiene que sobrevivir. ¿Cuál va a ser una de las tantas funciones que va a hacer el cuerpo lúteo? Estrógeno y progesterona. Estrógeno y progesterona. Hace más cosas, pero estrógeno y progesterona es lo que va a estar produciendo ese estrógeno y progesterona. Estrógeno y progesterona, ¿quién lo produce? Cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo, estrógeno y progesterona. Se lo dije varias veces, que no se lo olvide. Cosa importante. Ahora, ese cuerpo lúteo, cuando ustedes vayan, hay un video que se le habla sobre las hormonas durante el embarazo. Ahí se le habla ya más en lleno sobre el cuerpo lúteo, sobre quién es que rescata el cuerpo lúteo, todo eso. Si ocurre el embarazo. Pero aquí estamos, no con la parte de la mujer embarazada, estamos de manera normalito, sin embarazo. Bien, continuamos. Entonces, los folículos primordiales comienzan a madurar unos 6 más o menos. Pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 6.
folículos primordiales. De estos, solo uno será el que se madurará completamente y estará en la ovulación. En el momento de la ovulación aumenta la cantidad de moco cervical y se convierte en acuoso y más permeable a los espermatozoides. Hace sentido. ¿Por qué está ocurriendo el proceso de ovulación? Para que ocurra una fecundación. Y si usted lo que quiere es que ocurra una fecundación, usted tiene que facilitarle la vida al espermatozoide. ¿Y cómo se hace eso? Una de las tantas maneras es haciendo que el moco cervical se haga más acuoso. Entonces, mírenlo aquí, varios folículos se van desarrollando, pero solamente uno es el que va a llegar al proceso cuando estamos hablando de ovulación, uno solo, uno solito. Y en el proceso de ovulación, esto aquí que queda es lo que se va a transformar en nuestro querido cuerpo lúteo. Que de ahí viene una cosa interesante. Todo esto de para acá y a nivel del ovario, no empieza cuando la niña llega a la adolescencia, que llega a la pubertad, que tiene la menarquia. No, 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 no. En el embarazo, señores, para allá atrás, cuando estaba dentro de su mami, allá en el embarazo, empieza todo este proceso a nivel de los ovarios. Pero llega un punto en que, como quien dice, se frisan, ¡pap! Y entonces esperan que ocurran ciertos eventos para continuar el proceso, en el cual ahí tenemos ya la pubertad. Cuando viene la pubertad, que viene la menarquia, entonces viene ocurriendo todos estos procesos que ustedes ven. Y cuando ocurre la fertilización, ocurre la fecundación, ocurren otros procesos más. Entonces, tengan pendiente. Todo eso de acá empieza desde cuando el embarazo, a nivel de los ovarios, a nivel de los folículos. Pero eso después en la pubertad, con la menarquia y después en los siguientes procesos de ovulación, viene todo esto que estamos explicando acá. Entonces, aquí repasándole, fase folicular, la FSH y la LH se aumentan por la hormona liberadora de gonadotropina. La FSH estimula que varios folículos se vayan desarrollando, pero al final solamente uno es el que va a llegar a la ovulación. La LH, ¿qué es lo que va a hacer? Estimular principalmente la formación de estrógeno a nivel del ovario. Y tenemos acá el pico. Miren ahí el pico de la LH. Retroalimentación positiva. Esa retroalimentación positiva de esa LH es lo que va a producir la ovulación. Pero vamos ahora a la fase lútea. ¿Qué va a ocurrir con ese folículo? Porque ya el óvulo salió, ya hay ovulación. ¿Qué va a pasar con el folículo? Es lo que se va a convertir en el cuerpo lúteo. Los niveles de FSH y LH van a disminuir después de la ovulación. Mírenlo aquí. La LH aumentó, ocurrió la ovulación y la LH hizo así, ¡uy! Para abajo. ¿Qué pasó con la FSH? También disminuye. Entonces, ¿qué va a estar haciendo el cuerpo lúteo? Va a producir progesterona, va a producir estrógeno y va a producir un personaje que se llama inhibina. Ese personaje que se llama inhibina lo que va a hacer es que va a ir a la pituitaria anterior y va a evitar la liberación de FSH. Entonces vamos a pensar, ¿por qué usted va a necesitar inhibina y va a necesitar eso de FSH? Bueno, usted formó cuerpo lúteo, ¿no? ¿Verdad? Acá, porque se supone que la ovulación ocurrió aquí, y estamos acá. Se supone que usted no va a querer entrar en otro ciclo menstrual porque se supone que usted está tratando de quedar embarazada.
Por lo tanto, eso hay que inhibirlo. Y de ahí es que viene que este personaje va a estar inhibiendo. Los niveles altos de estrógeno, recuérdense que inhiben. Progesterona también va a tener función inhibitoria. Pero principalmente, ¿quién va a inhibir la FSH? Inhibina. Inhibina es que va a estar inhibiendo a nuestra querida FSH. ¿Qué va a estar produciendo el cuerpo lúteo? Progesterona, estrógeno y nuestra amada inhibina. Progesterona. Bueno, recuérdense, gestar, gestar de gestación, progesterona. Aumenta el crecimiento del endometrio, aumenta la temperatura corporal, por eso ustedes van a ver que algunas mujeres, luego del proceso de ovulación, se sienten un poquito más calientes, pero es porque le aumenta la temperatura corporal. ¿Por qué? Por los altos niveles de progesterona. Pero ¿y qué le va a pasar al moco cervical? Se va a volver más viscoso. Entonces, fíjense, durante la ovulación se hizo más acuoso, pero en la fase lútea se hizo más viscoso por la progesterona en la fase lútea. ¿Qué otra cosa hace la progesterona? Evita contracciones uterinas. Entonces, a nivel hormonal con la fase lútea, ¿qué tenemos? Que los niveles de progesterona van a estar sumamente elevados. Los niveles de estrógeno también van a estar elevados, pero la FSH y LH van a estar disminuidas en la fase lútea. ¿Qué tenemos acá? Fíjense cómo esto acá, que es la fase folicular, quien brilla es el estrógeno. Pero fíjense en la fase lútea, quien brilla es la progesterona. Ahora, en la fase lútea, ¿los niveles de estrógeno están aumentados? Sí, están aumentados. Pero quien está más aumentado y va a estar haciendo muchas otras funciones, si queda embarazada, es progesterona. Más que todo, progesterona, que va a estar aumentado. Y ya vieron que progesterona, esos niveles altos tienen que ver con la temperatura. El estrógeno, ¿qué es lo que tiene que ver? Con a nivel normal inhibe LH y FSH. Y aumentado puede hacer una retroalimentación positiva. Y esa retroalimentación positiva del estrógeno es lo que te va a dar al pico de LH y FSH. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el cuerpo lúteo formando estrógeno, formando progesterona, formando inhibina, todo el mundo contento y feliz. Pero si ese cuerpo lúteo muere o involuciona, se va a disminuir los niveles de progesterona, se van a disminuir los niveles de estrógeno, se van a disminuir los niveles de inhibina. ¿Y qué va a ocurrir? La hormona liberadora de gonadotropina va a hacer su función, va a empezar a actuar y se va a empezar a formar FSH. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a producir la menstruación. Entonces, esto es a nivel uterino. Fíjense lo que estamos hablando de la menstruación. ¿Por qué está ocurriendo la menstruación? No hubo una fecundación y el cuerpo lúteo tuvo una involución y eso te dio como resultado de que todo este tejido extra va ahora a salir con todos esos vasos sanguíneos en forma de lo que nosotros conocemos como menstruación. Luego tenemos la fase proliferativa en sí, per se. Esa fase proliferativa, fíjense que ahí va creciendo. Ahí va creciendo. ¿Y quién es que se va a encargar de que vaya creciendo? El estrógeno. Fase proliferativa, vaya creciendo. ¿Qué es lo que está creciendo? El endometrio. Tenemos que ocurre la ovulación. Y luego tenemos la fase lúteo secretora, la progesterona, que va a mantener ese endometrio
y va a mantener esos vasos sanguíneos y lo va a desarrollar más para que cuando ocurra la implantación sea exitosa. No un embarazo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El cuerpo lúteo no va a ser rescatado, los niveles de estrógeno y progesterona van a disminuir y eso te va a dar como resultado que la FSH va a empezar a hacer su función, la hormona liberadora de gonadotropina va a empezar a hacer su función y entonces va a ocurrir la menstruación. Aquí tenemos un resumen, como habíamos visto al principio, con relación a las diferentes fases y etapas del ciclo menstrual. Les recomiendo que vean el video de hormonas del embarazo y el video de estrógeno y progesterona para complementar este video. Suscríbanse al canal, denle like, compartan, véanlo todas las veces que quieran. Se me cuidan.